Hoy conocerás la historia que nos han negado, la historia que no aparece en libros, pero la historia de un veracruzano valiente que a través de los años ha sobrevivido, el hombre que no permitió que esta historia se perdiera. Estoy hablando del señor Antonio Merino, fundador de los 6 insurgentes veracruzanos o de la guerrilla veracruzana. Estamos en el puerto de Veracruz. Veracruz es un lugar que guarda muchas historias, pero hay una en particular que desapareció de los libros. Una conspiración, documentos ocultos y hombres valientes que fueron ejecutados frente a un pelotón de fusileros. Lo extraño es que esta historia ocurrió aquí en Veracruz y por más de 2 siglos nadie volvió a hablar de ella. Hoy vamos a reconstruir una de las conspiraciones más olvidadas de la historia de México, la conspiración de los insurgentes veracruzanos. Mi nombre es Israel Zárate y hoy desentrañaremos el secreto de la conspiración de los insurgentes veracruzanos. La historia de una nación suele escribirse con la sangre de sus mártires. Recordamos a quienes cayeron, a quienes sacrificaron sus vidas en batalla. Pero, ¿qué pasa con los que sobrevivieron? ¿Qué lugar ocupan en la historia? Nos encontramos en el malecón de Veracruz, una plaza hermosa, es el lugar icónico de este bello municipio y nos podemos dar cuenta que pasa mucha gente, pero pocos saben que aquí, esta calle que se encuentra a mis espaldas, se llama Insurgentes Veracruzanos y muy pocos saben quiénes fueron los insurgentes veracruzanos. ¿Qué hicieron los insurgentes veracruzanos? ¿Por qué lleva ese nombre? Ese nombre es uno de los más importantes de la historia de Veracruz y de la historia de México. Pocos saben que en el puerto de Veracruz ocurrió una conspiración que terminó con 6 jóvenes fusilados frente a la muralla de la ciudad. La historia de Veracruz, como la historia del país, se recuerda por todos aquellos hombres que murieron en batalla, los famosos héroes que nos dieron patria. En la historia de la independencia de México, solemos escuchar a Hidalgo, a Morelos, al general Allende. A principios del siglo XIX, Veracruz era la llave del Imperio Español en América. No era simplemente una ciudad portuaria, era el único puerto autorizado para el comercio con España. Todo lo que entraba o salía de la Nueva España pasaba por aquí. Oro, plata, mercancías, información confidencial y soldados. La historia de México se recuerda por los héroes que nos dieron patria y recordamos al padre Miguel Hidalgo, al general Allende, al general Morelos, pero no recordamos a todos aquellos que vivieron. Sí, a los que murieron por la patria, pero no a aquellos que vivieron y se quedaron en este mundo para contar la historia que hoy conocemos. ¿Qué ocurre con aquellos héroes que libraron la muerte en la batalla? ¿Qué ocurre con sus anécdotas? Son aquellos que lograron mostrar a través de sus historias lo que hoy conocemos. La historia de Veracruz es una historia vasta, pero en la independencia de México hubieron 6 personas, 6 jóvenes de entre 17 y 21 años que realizaron un plan estratégico para poder quedarse dentro de murallas, tomando la ciudad amurallada, convenciendo al ejército
de la Nueva España de seguir sus ideales y ahora también tenían ambiciosamente contemplado quedarse con el fuerte de San Juan de Ulúa, la mayor fortaleza en toda Latinoamérica en ese entonces. Por esta razón, la ciudad estaba extremadamente militarizada. Sus murallas, baluartes y fortalezas estaban diseñados para resistir invasiones, y justo frente al puerto se levantaba una de las fortalezas más temidas del continente, el San Juan de Ulúa. Dentro de la ciudad de Veracruz, la tensión era palpable. Veracruz era una olla de presión de completa complejidad, de diferentes composiciones sociales: españoles, criollos, mestizos, pardos y poblaciones indígenas convivían en un espacio reducido, generando profundas desigualdades. Y en este ambiente, las ideas de insurgencia, encendidas años antes por figuras como Ignacio Allende, comenzaron a filtrarse como agua bajo las pesadas puertas de la ciudad. A mis espaldas, el baluarte de Santiago, parte fundamental de la ciudad amurallada de 1812. El baluarte de Santiago ha visto pasar innumerables historias, y entre ellas la de los insurgentes veracruzanos. Antonio Merino, nacido en Veracruz en 1792, trabajaba desde joven con un comerciante del puerto llamado Manuel Serapio Calvo. Gracias a ese ambiente comercial, tuvo contacto con viajeros y rumores políticos. Así fue como escuchó hablar por primera vez del movimiento insurgente. Merino comenzó entonces a reunir un pequeño grupo de jóvenes que compartían las mismas ideas. Merino se convirtió en el eslabón silencioso. Aprovechando su contacto diario con los comerciantes y trabajadores del puerto, comenzó a reclutar simpatizantes, jóvenes empleados, trabajadores de la administración portuaria, jóvenes con sed de cambio. Entre ellos se encontraban los líderes del movimiento: José Prudencio Silva, Cayetano Pérez, José Evaristo Molina, Bartolomé Flores, José Ignacio Murillo, José Nicasio Arismendi. Si eres de Veracruz, los debes de ubicar en la colonia Formando Hogar, y lastimosamente han cambiado sus nombres y por eso la historia se va perdiendo. Se reunían en secreto en una pequeña construcción de palma detrás de la capilla del Cristo del Buen Viaje para planear la toma de la ciudad. Antonio Merino y sus compañeros, 6 compañeros, encabezaban esta insurgencia. El plan: tomar la ciudad amurallada, tomar el baluarte de Santiago que está a mis espaldas, porque era el que tenía el polvorín, era el que tenía el armamento. También contemplaban que los cuerpos militares los apoyaran a través de convencimiento, a través de que ellos pudieran convencer a varios comandantes para que se sumaran a la insurgencia. Y la joya de la corona: querían tomar el San Juan de Ulúa, la fortaleza del San Juan de Ulúa, que era pilar fundamental en la Nueva España. A mis espaldas, la iglesia del Cristo del Buen Viaje. Atrás de esta iglesia se comenta la historia, los escritos de Antonio Merino, que se veían en una choza de palma. Ahí se planeaba cómo se tomaría, 1, la ciudad amurallada; 2, cómo harían que el ejército del virrey los acompañara, fueran sus aliados; y 3, la joya de la corona: tomar el San Juan de Ulúa, la fortaleza icónica del Imperio Español, la más temida de toda América. Pero el plan tenía un problema.
demasiada gente se estaba enterando de esta insurgencia. Muchos militares llegaban a las juntas que hacían en la iglesia del Cristo de Buen Viaje. Ahí se hacían las juntas, en la iglesia del Cristo de Buen Viaje, atrás. Esa parte era un panteón. Ahí se hacían las juntas y entonces ellos planeaban cómo iban a hacer la toma de la ciudad. Pero pasó lo que tenía que pasar. Alguien los delató. Era normal. En aquel entonces la corona española trataba de tener a sus súbditos arraigados a través del miedo, a través de la muerte, a través del asesinato. Y todo aquel que no estuviera con la corona podría ser partícipe de una muerte segura por no delatar a las personas que trataban de derrocarlos. A mis espaldas, el baluarte de Santiago. Si ustedes ponen atención a la toma, se darán cuenta que hay una placa. Esa placa conmemora la vida de los 6 insurgentes veracruzanos que por atreverse a pensar diferente fueron asesinados. Por atreverse a desafiar al imperio español, fueron asesinados. Los atraparon a principios del año 1812, los encarcelaron 6 meses en las mazmorras del San Juan de Ulúa, fueron torturados día y noche para sacarles información de quiénes más eran conspiradores hacia la corona. Y ellos estoicamente no dijeron una sola palabra. Esto ocasionó que se les decretara la muerte a través del fusilamiento, y aquí, en esta pared, fueron fusilados. La historia y los libros narran que era en la pared amurallada del baluarte de Santiago, que corría por aquí, pero también dicen que era en la escuela de artillería. Y la escuela de artillería eran 2 murallas que se encontraban, una salía por mi lado derecho, una por este lado, y se hacía como una parte central, como un espacio grande para que los fusileros españoles practicaran tiro. Entonces, ellos fueron asesinados extramuros. ¿Para qué? Para que la ciudadanía veracruzana se diera cuenta que no debían de desafiar a la corona española. Pero esto tomó un camino que nunca pensaron. La gente se molestó, se indignó. 6 jóvenes de entre 17 y 21 años fueron asesinados. Y levantó la fuerza moral, la fuerza espiritual de la gente veracruzana. Indios, pardos, negros, mestizos, lucharon para que nosotros tuviéramos libertad. El padre de José Evaristo Molina logró conseguir el indulto para los condenados, pero el indulto no llegó. Pararon al jinete en la hacienda Santa Fe por presión de los comerciantes veracruzanos. ¿Pero qué pasó con Antonio Merino? Bueno, a principios del 1812, estamos hablando de los primeros días de enero de 1812, el gobernador de Veracruz ordenó la captura de todos los insurgentes, de todos los que tenían el plan de tomar la ciudad amurallada. Ok, pero Antonio Merino fue rescatado por un español, un ayudante del gobierno español, quien le dijo que iba a haber una redada. Y él, sin poder avisarle a sus compañeros, porque estaban completamente en lugares distintos, se pudo retirar. 6 meses pasaron oculto en los manglares de Veracruz. Muchos dicen que se fue a ocultar a Santa Rita, lo que ahora conocemos como el ejido de Santa Rita, la congregación de Santa Rita. Otros dicen que
solamente se fue a los médanos. Antonio Merino en su libro publica que él estaba a las afueras del Baluarte de Santiago viendo cómo fusilaban a sus compañeros sin poder hacer nada. Trató de huir a Estados Unidos, pero no lo logró. La corona española lo detectó, la corona española lo agarró y lo encarceló y lo mandó también a las mazmorras de San Juan de Ulúa. En una guerra no hay mucho tiempo para tomar decisiones, y lo que le dijeron a él iba a ser muerte por fusilamiento. En 1812, esta iglesia que se encontraba a extramuros, que solo eran médanos, nopalera, manglares, también tenía un panteón. Ese panteón se ocupaba para enterrar los restos de las personas que fallecían en la ciudad amurallada o fuera de la ciudad amurallada. A mi lado derecho, la colonia, el barrio de La Huaca, porque no era colonia, era barrio. El barrio de La Huaca, que se formó por mucho tiempo por restos de barcos destruidos con madera. Entonces era el barrio de La Huaca y a un lado el panteón. En ese panteón yacen, y no sabemos dónde con exactitud, los restos de los 6 insurgentes fallecidos por fusilamiento en el Baluarte de Santiago. Espero que entiendas el valor histórico de donde nos encontramos parados. Y para nosotros los veracruzanos, el valor histórico que cada vez cruzamos sin darnos cuenta. El mismo destino que sus compañeros. 6 meses a la mazmorra, fusilamiento. Pero Antonio Merino sobrevivió. ¿Por qué sobrevivió? Bueno, da la casualidad que Antonio Merino era de familia acomodada. Entonces, lo que él relata en su libro es que su familia pagó lo que en este momento, lo que actualmente se pudiera determinar, una fortuna. Pero la corona española no estaba dispuesto a que él se saliera con la suya. No. Le cambiaron el castigo. Ya no era fusilamiento. Ahora era prestar servicio militar en el ejército español, peleando sus guerras en África, en España, en Francia. Donde ellos tuvieran conflicto, ahí lo mandaban como carne de cañón. Pero Merino, aferrándose a la vida, en 1821 regresó a la ciudad de Veracruz, cumpliendo su castigo. No se logró lo que la corona quería, que muriera y que la historia quedara olvidada. Merino llegó a Veracruz y en vez de buscar los reflectores, un cargo político, un curul, se dedicó a escribir la historia de los insurgentes veracruzanos, que por él hoy la conocemos, que por él esta historia no ha muerto y se niega a morir. Y nosotros tenemos la obligación total, moral, porque por ellos tenemos esta libertad, de hacer que siga existiendo, que todos aquellos que sean veracruzanos y los no veracruzanos la conozcan. La conspiración de los insurgentes veracruzanos de 1812 nos da a entender que las batallas no solamente se libraron en campos abiertos en el Bajío, en el norte del país, en el centro del país. También se libraron en callejones, en lugares ocultos, en cabañas. Era el hambre de nuestros compatriotas de una libertad. Soy Israel Zárate. Espero que esta historia te haya gustado. Suscríbete a mi canal. Acepto todo tipo de comentarios de historias de Veracruz y de otros lugares que quieras que yo hable. Y te agradezco por estar pendiente de mí.